Ya bueno, compañeros, en el video hemos visto que primero hacen el tarrajeo, lo que es tarrajeo, ¿no? Y después de ello se realiza las bruñas, ¿no? Que es como una línea, ¿no? De más o menos de 1 centímetro de profundidad. Bueno, compañeros y ingeniero, esa sería toda la exposición. Muchas gracias. Roy, muy bien, está bien. Escúchame, creo que tu compañera está en un paro, no tiene buena señal, está viajando, creo. Puedes exponer Roy todo para que de una vez tus compañeros tengan que tener la práctica ya. Ya, ingeniero. Sí, la parte de cielos rasos también. Ya, y jóvenes, por favor, el resto de sus compañeros estén atentos, tomen apuntes en su cuaderno, porque su compañero va a exponer lo que es acabados y cielos rasos, ¿ya? Y va a haber una práctica conforme hemos formado los grupos y comunicado anteriormente, ¿ya? Así que tomen sus precauciones. Adelante, Roy. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, compañeros y ingeniero, como les estaba comentando, a nosotros nos ha tocado la semana 13, que es hoy, sobre acabados de bruñas y cielo raso, ¿no? Bueno, en cielo raso tenemos, ¿qué entiendes por cielo raso? El cielo raso o cielo raso es el nombre que recibe la superficie lisa y plana que en una construcción se ubica a una determinada distancia de techo. El cielo raso, también llamado falso techo, puede fabricarse con PVC, acero, aluminio, madera, yeso o otros materiales. Lo habitual es que se fije el techo mediante piezas metálicas. De este modo, el cielo raso funciona como un revestimiento de la parte superior de las habitaciones. Bueno, en este caso, los cielos rasos suelen ir montados dependientemente del techo, ¿no? Como observamos en el imagen, eh, que acá hay un tipo de cielo raso, ¿no? Me parece que es en un sistema drywall, ¿no? Bueno, funciones de cielo raso. Dar un acabado determinado en el techo. Y otra de sus funciones es ocultar vigas, desniveles, instalaciones. Y también en acotar la altura del ambiente. Bueno, acá tenemos tipos de cielo raso de fibra de vidrio. A diferencia de la madera, los cielos rasos en fibra de vidrio se encuentran dentro de los materiales inorgánicos, por lo que no sufre variaciones de tamaño visibles, como con los cambios de temperatura. Además, las láminas de fibra de vidrio tienen una muy buena capacidad para absorber ruidos y retener la temperatura, por lo que resulta ideal para oficina y centros clínicos o lugares muy transitados. También tenemos cielo raso de PVC, ¿no? El cielo raso en PVC tiene características parecidas a la fibra de vidrio. Esta también posee una buena aislación acústica y térmica. El PVC es para muchos el más versátil de los plásticos,
pues combinan propiedades termoplásticas junto a la rigidez. Para su instalación, este material permite trabajar sobre una estructura metálica. Puede ser en canal, angular o omega. Incluso muchos cielos falsos de PVC pueden tener una estética similar a la madera, pero con las ventajas propias de un polímero. Ventajas de cielo raso de PVC. Por su alta resistencia en la humedad, son muy indicados. Por ejemplo, podemos usar en galerías o en espacios semicubiertas. Pueden estar expuestos al alto nivel de humedad, como es la lluvia, ¿no? Segunda ventaja, que no tiene mantenimiento, ¿no? Tiene un vida útil limitado, como no precisa de pintura, así como se coloca, así se queda toda la vida. A pesar que es un material plástico, se considera un material autoextinguible que no propague la llama, resistente a las goteras. Características. No requiere pintura para verse elegante. Buena aislación. No es difícil de limpiar. Resiste la acción de algunos insectos. Resistencia al fuego. Recomendado en zonas que requieran asepsia, como clínicas o hospitales. Acá tenemos cielo raso metálico. El cielo falso metálico se caracteriza por tener un sistema formado por paneles metálicos con diferentes longitudes y anchos, hechos de aluminio. Existen diferentes variedades de cielo raso metálico, de donde puede elegir el color, el tamaño y el acabado, según la apariencia que desea darle a tu ambiente, ¿no? Puedes pintar con pintura de tipo epoxídica para un tipo de cielo falso muy usado en zonas públicas que requieran buena estética y limpieza, como centros comerciales o aeropuertos. Bueno, características de cielo raso metálica. Alta durabilidad en el tiempo. Buena resistencia a los hongos y a la humedad. Baja necesidad de reparación y mantenimiento. Ausencia de estática que proviene de acumulaciones de polvo y suciedad. Alta impermeabilidad. Buena resistencia al sol y la luz. Una estética elegante. Tenemos acá el raso en drywall, ¿no? El drywall, traducción a pared seca, en un término anglosajón que es asignado a un sistema de construcción que incluye materiales que no necesitan de mezcla y humedad. Instalación y características. Las instalaciones se realizan mediante láminas de yeso que se colocan sobre una estructura de acero galvanizado para luego colocar una cinta junta a un pasta tipo junta placa. Por último, se debe colocar yeso en las uniones de las planchas y pasta muro para emparejar, dando la pintura al agua el acabado final. Entre las características del falso techo drywall encontramos que es fácil de instalación, bajo en peso, no es inflamable, resisten bien los impactos, buena propiedad acústica y térmicas, son versátiles, pues permiten que se pueda ejecutar casi cualquier tipo de arquitectura en el lugar. Bueno, acá tenemos cielo raso de madera.
La madera es otro material que se puede usar para crear un techo falso que aporte elegancia y calidez del ambiente. Este, este tipo de techo está más pensado para el hogar que para la oficina o otras aplicaciones comerciales. Tipos de cielo raso. Espesor eh, de madera es esto. Espesor de este tipo de cielo raso podría variar según donde te encuentres, pero en general se utiliza un espesor entre 7 a 12 milímetros. La instalación consiste en insertar clavos de una o media pulgada a las cabeñetas de techo y lograr un acabado con barniz, esmalte sintético o tinte. Normalmente se ofrecen en tonalidades claras y como una superficie uniforme y lisa, pero debes tomar en cuenta que este tipo de cielo raso no resiste el fuego y las termitas. Ventajas de cielo raso de madera. En uso de los cielos rasos es uno de los cielos rasos más económicos, ¿no? Que es calidez y visual. Desventajas de cielo raso de madera. Una de las desventajas es que se juntan muchos insectos en realidad tienen una tendencia a favorecer las formaciones de colonias de hormigas que después resultan muy difícil de erradicar. Segunda desventaja, que no son compatibles para locales de mucha humedad. No les recomendaría, por ejemplo, para ambientes como cocina, baño. Hay que tener en cuenta que la madera es un metal orgánico y por lo tanto, por tanto poroso que absorbe mucho la humedad y estas humedades pueden favorecer la aparición de hongos que pueden llegar a deslucir y atacar a la madera. Cielo raso de escayola. Este tipo de cielo raso viene en color blanco, lo que le añade luminosidad al ambiente para reflejar bien la luz natural. Otra de las características de la escayola es que es un material resistente al fuego, a la humedad. Ventajas de cielo raso, ¿no? Que el cielo raso es que se adapta muy bien a la climatización de la zona para climas calientes, proporciona frescura al ambiente y lo contrario para climas fríos. Tiene una instalación rápida ya que requiere mezcla de cemento y ladrillo como ocurre con los techos normalmente. Es un buen aislante acústico. Permite escoger la tubería, cañerías o ductos que pasen por el techo y que sea necesario en algunos casos. Se pueden remover fácilmente las piezas, placas o baldosas para realizar reparaciones de las canalizaciones existen entre el techo y el falso techo. Las desventajas. Reduce el espacio y el campo visual de un ambiente, haciendo más pequeño. Los cielos falsos no siempre duran mucho, pues pueden sufrir descoloraciones y manchas con los años, por lo que es necesario mantenerlos de vez en cuando. No son tan firmes como un techo rígido ante terremotos o fuego, pudiendo las placas
caer sobre alguien en alguno de estos eventos. Bueno, compañeros, eso sería todo sobre cielo raso. Muchas gracias. Muy bien, Roy. Muy bien. Ya jóvenes, Roy, ¿puedes enviar la práctica al grupo? Ya, Ya. ingeniero. Enviar la práctica al grupo, enviar las prácticas con las preguntas. Ingeniero, ya acabo de mandar ya. Ya jóvenes, su compañero ya ha enviado al grupo el cuestionario de la semana número 13. Ábranlo, jóvenes, por favor. Son las 3:57. Ábranlo, son las 3:57. Vamos a dar 15 minutos para que lo desarrollen. A las 4:13, o a las 4:14 por ahí, o a las 4:15 ya, 18 minutos. Ya, me lo hacen llegar, jóvenes, para poder revisarlo conjuntamente con la exposición de su compañero. Ya, listo. Puedes compartir pantalla. Ya, ingeniero. Bueno, compañeros y ingeniero, en la primera pregunta nos dice cuál es el método de medición de bruñas para realizar un metrado, ¿no? Roy, un Y momento. Roy, un momento, espérate. Antes de que... Jóvenes, cuando su compañero ya está resolviendo el cuestionario, Cifuentes, Killer, no, envíalo por favor antes. Ingeniero, ya le estoy enviando. Dije, pero a su WhatsApp personal de usted o al grupo. Al WhatsApp personal. Ya, de una vez, porque su compañero está resolviendo, no vamos a aceptar después de que resuelva, que después de que resuelva el cuestionario, prácticamente ya están dando todas las respuestas a las preguntas. Ya, vale, Clavo y... Ya le envié Y ahora... Ya le envié, profesor. Listo. Ya, Roy. Continúa. bueno, ingeniero y compañeros todos, vamos a resolver el cuestionario, ¿no? Y en la pregunta, ¿Quién es? ingeniero, Ese alumno no tiene nombre. ¿De quién es?
No, este es mío, ingeniero, lo que yo Ah, ya. recién. Ujú. Bueno, como estábamos diciendo, la primera pregunta era, ¿cuál es el método de medición de bruñas para realizar un metrado, no? Como habíamos comentado en la exposición, el método para realizar un metrado deberíamos de medir por metros lineales, ¿no? Entonces, la respuesta es la A. Bueno, Ya. pasando a la segunda pregunta que nos decía en qué se usan las bruñas, ¿no? Bueno, en la exposición también decíamos sobre los usos, ¿no? En dónde se deben usar, ¿no? Y la respuesta era veredas, muros, cercos perimétricos, plataformas, fachadas y techos. En la tercera pregunta era, mencione los tipos de bruña, ¿no? Eh, Como habíamos indicado, teníamos bruña de canto y también tenemos el bruña de centro. Ya en la cuarta pregunta nos dice en dónde se usan las bruñas perimetral en tipo C. Esto se usa en el encuentro entre la pared y el cielo raso, también lo decíamos en la exposición, ¿no? Y la pregunta número 5 es, ¿cuáles son las bruñas en sistema drywall? Teníamos dos, ¿no? Que era bruña perimetral en tipo Z y el otro era bruña panel, ¿no? En la pregunta número 6 decía, menciona una de las desventajas del cielo raso de madera. Y es uno de los cielos rasos más económicos, una de las ventajas, ¿no? Y la respuesta, aquí había varias ventajas, ¿no? Pero solamente nos pedía mi compañera Judith una de las ventajas nada más. Es uno de los cielos rasos más económicos. Eh, o podrían poner, había varias para poner una sola respuesta. Bueno, acá también había puesto, mencione los tipos de cielo raso, ¿no? Y ahí sí hemos explicado paso por paso sobre cielos rasos de fibra de vidrio, cielo raso de PVC, cielo raso metálico, cielo raso drywall, cielo raso de madera y cielo raso de escayola. En la pregunta número 8 era, ¿qué entiendes por cielo raso? No, eso era una, una pregunta personal, lo que entendías, ¿no? Entonces pasamos a la pregunta número 9. Nos decía, ¿cuál es la función del cielo raso, no? Dar un acabado determinado en el techo, ocultar vigas, desniveles, instalaciones, acotar las alturas del ambiente, también habíamos mencionado en la exposición. En la pregunta número 10 nos decía, mencione dos características de cielo raso de PVC, ¿no? También habían varias características, solamente pedíamos dos nada más. Y bueno, yo había puesto como respuesta, no requiere pintura para verse elegante, ¿no? Y uno de ellos es buena aislación. Bueno, compañeros, eso fue el cuestionario y todo fue prácticamente de lo que expuse. Ingeniero, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, puedes revisar normal, Roy, a tus compañeros. Puedes hacer la revisión de sus cuestionarios sin ningún problema. Ya, bueno, acá
Aquí tenemos el cuestionario del compañero Valderrama. No. La primera pregunta nos dice, está correcto, ¿no? Como habíamos dicho, es en metros lineales. ¿En qué se usan las bruñas? Eso también habíamos dicho, para muros, techos, veredas, plataformas. Mencione los tipos de bruña. En esta parte, sí, en la número 3 sería bruña de canto y bruña de centro. En la número 4, en donde se usan las bruñas perimetral en Z, ¿no? Para fachadas, si es al gusto del cliente, como acabados, metal galvanizado o viril. En la número 4 sí está bien. En la número 5, ¿cuáles son las bruñas del sistema Drive, no? Bruña perimetral en tipo Z y bruña panel, de acá, ¿no? Bueno, también está correcto la número 5. Menciona una de las ventajas de cielo raso de madera. Es más elegante y es cálido, ¿no? También habíamos dicho que es una de sus ventajas. Está bien también la número 6. La número 7. Mencione los tipos de cielo raso. Aquí había puesto mi compañero cielos rasos escaloya, cielos rasos de madera, de drive, de metálico, cielo raso de PVC, cielo raso de fibra de vidrio. Entonces, su respuesta número 7 está correcta. En la número 8, ¿no? ¿Qué entiendes por cielo raso? Que son falsos techos que puede variar el material en que va montado independientemente al techo. Bueno, esa pregunta era personal. Entonces acá mi compañero, su respuesta está bien. La número 9, ¿cuál es la función de cielo raso, no? Dar acabado al techo y ocultar vigas montantes y niveles, puntos, coma, etc. También está correcto su respuesta número 9. La número 10 decía, mencione 2 características de cielo raso de PVC. Resistente a las goteras y al fuego. También eso habíamos mencionado. Está correcto. Resistente a los insectos y es altamente resistente a la humedad. También habíamos mencionado en la exposición sobre eso. Entonces la pregunta número 10 de mi compañero estaría bien. Ya, ingeniero, ¿qué más? Ya, está bien, Roy. Continúa. ¿Cuántas preguntas son acertadas y cuántas preguntas? De mi compañero Valderrama, de 10 preguntas, 9 están bien y 1 está mal, ingeniero. Ya. Prosigue con las siguientes, Roy. Tu Ya, compañero. ingeniero. Ya. Ya, ingeniero, este es el cuestionario de mi compañero Cisneros Espinosa Euler. La respuesta número 1, ¿cuál es el método de medición de bruñas para realizar un metrado? Eso está correcto, es metros lineales. La respuesta era la A. ¿En qué se usan las bruñas?
Las bruñas utilizadas mayormente en veredas, muros, círculos, cerco perimétrico, fachada y techos. La respuesta número 2 también está bien. Mencione los tipos de bruña. Bruña de centro y bruña de canto. También está correcto. En donde se usan las bruñas perimetral en Z. Las bruñas perimetral en Z se utilizan entre la pared y el cielo raso. También está correcto la número 4. ¿Cuáles son las bruñas en sistema drive? Bruña perimetral en Z, bruña panel. También la 5 está correcto. Mencione una de las ventajas de cielo raso de madera. Son económicos. También habíamos mencionado que era económico. Calidez visual. También está correcto la número 6. Y la número 7 es mencione los tipos de cielo raso. Cielo raso de escaloya, cielo raso de fibra de vidrio, cielo raso de PVC, cielo raso metálico y cielo raso drywall. Ya. Entonces la número 7 está bien. La número 8, ¿qué entiendes por cielo raso? Cielo raso, también llamado falso techo, puede fabricarse con PVC, acero, aluminio, madera o yeso que funcione un revestimiento de la parte superior de las habitaciones. Es correcto la número 8 también. ¿Cuál es la función de cielo raso? La función de cielo raso es acotar la altura de ambiente, permite ocultar los ductos de las instalaciones de cañerías, se adapta a cualquier espacio. También la respuesta número 9 está correcta. La 10, la pregunta número 10. Mencione 2 características de cielo raso de PVC. No requiere pintura, buena aislación y resistente al fuego. De ingeniero, de mi compañero Euler, todos están correctos, todos están bien. Ya, tu compañero Cisneros, todo está bien. Sí, sí, ingeniero. Todo está ok. Así es, ingeniero. Ya, muy bien. Tu compañero Clavo y tu compañero Cifuentes faltarían. Ingeniero, es de mi compañero Clavo Silva Killer. La respuesta número 1 está bien, es metros lineales, ¿no? La respuesta era la A. En la número 2, la pregunta número 2, ¿en qué se usan las bruñas? Eso en veredas, plataformas, muros, fachadas, cerco perimétrico y techos. También está correcto. La 3, mencione los tipos de bruña. Era de canto y de centro, ¿no? Bruña de canto y bruña de centro. También la respuesta número 3 está correcta. La pregunta número 4, ¿en dónde se usan las bruñas perimetrales en Z? Entre la pared y el cielo raso. También está correcto. ¿Cuáles son las bruñas en sistema drywall? Es bruña panel y bruña perimetral en tipo Z, ¿no? También está correcto. La número 6, mencione una de las ventajas de cielo raso de madera. El costo reducido económico. También está correcto. El costo del cielo raso de madera es económico, ¿no? La número 7, mencione los tipos de cielo raso. De madera, drywall y metal. Acá faltaría de PVC en la número 7. ¿Qué tienes por cielo raso?
Es una superficie lisa y plana que en una construcción se ubica en una determinada distancia de techo. El cielo raso, también llamado falso techo, puede fabricarse con PVC, acero, aluminio, madera, yeso o otros materiales. Esa es la número 8, está bien. ¿Cuál es la función de cielo raso? Dar un acabado determinado en el techo, ocultar vigas, desniveles, instalaciones, acotar la altura del ambiente. También la respuesta número 9 está correcta. La pregunta número 10, mencione 2 características de cielo raso de PVC. No necesita pintura, vista estética elegante. Ya, ingeniero, de mi compañero Clavo, todo está bien, pero acá en las 7 le falta agregar. Ya, de las 9 solamente una está bien. No, ingeniero, de todas las respuestas, todos están bien, pero solamente la número 7 le falta incluir acá lo que es PVC. Ya, solamente de las 10, 9 están bien y solamente una falta incluir. Así es, ingeniero. Ya. Falta de tu compañero Cifuentes. Ya, esto sería de mi compañero Cifuentes Izquierdo, Roget Sumer. La pregunta número 1, como estábamos hablando, es para realizar un metrado, ¿no? ¿Cuál es el tipo de medición, no? Es en metros lineales. La respuesta es la A, está correcto. ¿En qué se usan las bruñas? Las bruñas se usan en tarrajeos y revoques donde existen juntas de dilatación. También está correcto. Mencione los tipos de bruña. Existen 2 tipos de bruña, canto y el de centro. También está correcto. ¿En dónde se usan las bruñas perimetrales? Ya, ingeniero, acá la pregunta número 3 está bien y la pregunta número 4 no respondió. La pregunta número 5 tampoco ha respondido. La pregunta número 6 menciona una de las desventajas de cielo raso de madera. La madera es un aislante natural y por lo tanto puede mantenerse en espacios cálidos. Eso está correcto. Mencione los tipos de cielo raso de PVC, cielo raso de Durlock, cielo raso de madera, acá le falta cielo raso de drywall, cielo raso de metal, ¿no? ¿Qué entiendes por cielo raso? El cielo raso es una estructura liviana debajo de un techo que se usa para que el ambiente sea cómodo. Está bien la número 8. La número 9, ¿cuál es la función de cielo raso? La función de cielo raso brinda el ambiente con un acabado y también sirve para ocultar cables, tuberías, etc. Mencione 2 características de cielo raso de PVC. Las características del cielo raso de PVC son: no requieren pintura, fácil de limpiar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ingeniero, de mi compañero Cifuentes, de las 10 preguntas, 8 están correctos y 2 que no ha logrado responder, ingeniero.
Ya, muy bien. Hasta el momento están bien, no hay ningún estado crítico ni estado de coma. Todos están bien. Ya, muy bien. Vamos a... Toda la información, jóvenes, ustedes la tienen en la plataforma. Está en lo que es prácticamente la plataforma Moodle. Están prácticamente ahí. Ahí también está la práctica. Voy a subirlo, voy a subirlo ya con lo que me ha hecho llegar su compañero. Ya. Para que puedan, ustedes descargarlo o hacer también ahí. Joven, ¿tienen alguna consulta hasta ahorita? Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta para poder realizar, que quieran realizar acerca de la exposición, acerca del tema? ¿Ninguna? ¿Consultas? Ya, ninguna, ¿no? Ya, jóvenes, un momento estoy subiendo lo que es prácticamente la plataforma para poder tener a sus demás compañeros también. Valderrama, ¿cómo van con los preparativos o la documentación para que puedan realizar su graduación? Va a haber una reunión el día de mañana a las 8:30 de la Junta Directiva con todos los delegados de las carreras de ingeniero. No van a dar noticias. Pero ya se está acordando ya el local, el precio, las togas, ya se está enviando ya también. Se está haciendo las togas ya también. ¿Las togas van a ser compradas o van a ser alquiladas? Le hemos variado porque algunos quieren comprar y otros quieren alquilar. Y como nos han dicho que no podemos obligar a nadie, bueno, la mayoría quiere comprarlo. No podemos hacer que los que quieren alquilar lo compren. Entonces, por eso es que hemos decidido hacerlo así, comprar y alquilar. Con su medalla también, ¿no? Los que deseen. Ah, ya, lo que es. ¿Va a ser en el instituto? No sé, el local todavía no se iban a confirmar. Ah, todavía no les... Ah, pero aparte del instituto hay otro... Hay otro También puede local que ser en la está... escuela de oficiales del ejército, o también se ha propuesto en la Fuerza Aérea, la escuela oficial, es su auditorio enorme. En Las Palmas. Sí, acá en el sur. Ya. Sí, está todavía más o menos. Falta ver unos puntos. Claro. Falta la coordinación, ¿no? Sí, falta esos puntos. Local, y ya se está viendo de las togas. Todavía no se sabe si algunos alumnos van a aprobar porque están esperando el examen extraordinario. Examen extraordinario. ¿Cómo que examen extraordinario? Es que en otros cursos hay algunos docentes que están jalando a los alumnos, ¿no? Porque no se gradúen. ¿Y qué será? Que están esperando el examen que consiste en dar un último examen como para ver si aprueba o no el curso.
Claro. Ya, En este caso yo no doy exámenes. no es usted mismo. O bueno, no sé, la verdad, no sabría decirle, ingeniero, pero el examen extraordinario sí se hace igual. Pagas, creo, un derecho aparte. Claro, se paga aparte. Ya, jóvenes, ya está prácticamente en la plataforma Moodle, lo que es prácticamente la práctica inductiva. Ya ustedes pueden descargarlo. Sus compañeros que no han asistido el día de hoy tienen que presentarme su justificación, su compañera, su cita médica, su compañero, su certificado laboral. La empresa te emite un carnet, tú estás trabajando, tienes que tener un certificado laboral para poder yo prácticamente tomarte la práctica de acuerdo a la exposición que ha tenido su compañero Roy Puglias Ceballos, ya del grupo número 1. Vamos a ver un tema, ya un tema. Un momento, voy a compartir acá. Con él vamos a tocar un tema ya que escapa de lo que es prácticamente un tema que escapa de lo que son las instalaciones, pero ustedes, como ya se van a graduar, es muy interesante que ustedes dominen estos temas a la perfección, si no vamos a recordar algo, ya, porque aprovechando el tiempo que tenemos, porque ustedes ya, los que están presentes, ya han dado su práctica, ustedes ya están presentes, solamente faltaría a sus demás compañeros que estén, ¿ya? Vamos a ver cómo se distribuyen las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas o las cargas distribuidas en los elementos estructurales. Esto le va a ayudar a su proyecto de aplicación que ustedes van a realizar. Si ustedes van a realizar proyectos de aplicaciones de viviendas, de pavimentos, les va a ayudar prácticamente. A ver, ¿quiénes están ya con su proyecto de aplicación? ¿Quiénes están pensando hacer un proyecto de aplicación? ¿Quiénes ya están ahí? Su compañero Valderrama está ahí con una vivienda. Aparte de su compañero Valderrama, ¿quién más está? Presente, profesor. ¿Qué estás proyectando, Tantarico? Diseño de fuentes ornamentales. No, perdón, estuve con el que era primero diseño de fuente ornamental, pero como no salió la licitación, me pasé a hacer construcción de una vivienda unifamiliar. En ese estoy ahorita, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a hacer prácticamente una rápida para que ustedes tengan el criterio necesario. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran o diseñan o hacen el predimensionamiento, ya, primero ustedes saben que se tiene que empezar, ¿no? Empezar el diseño o el dimensionamiento, pues prácticamente si esta es tu edificación que quieres realizar, ya, acá está prácticamente empotrado, acá igual, tienes acá pórticos que están empotrados. Cuando vas a realizar cualquier edificación,
pues ya sea de un piso, ya sea de 2 pisos, ya sea de 3 pisos. Ya. Acá lógicamente que vas a tener cimentaciones, ¿no? Cimentación superficial, ¿no? Igual acá la cimentación superficial, ¿no? La pregunta es, ¿cómo empiezo yo a hacer el dimensionamiento de la estructura de toda la edificación? ¿Empezaría de la cimentación superficial? ¿Estaría correcto empezar desde la cimentación superficial, o sea, desde las zapatas, empezando a hacer el diseño? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué opiniones? Dime, Valderrama. Bueno, ingeniero, yo opino de que para poder diseñar las cimentaciones, zapatas, la columna de la planta baja, se tiene que hacer un cálculo de cargas vivas y muertas desde el último piso que va a haber acumulando en los pisos de abajo, ¿no? Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más puede emitir su opinión? Ustedes están que están próximos a salir, próximos a... Ahí también se va a ver lo que son el tema de lo que es las, como usted dice, ¿no? Las fuerzas actuantes que van a hacer el soporte, ¿no? En vigas, para ver cuál es su R y E, ¿no? Ya. Ahora, miren, jóvenes, cuando se empieza a diseñar o se empieza a realizar el diseño, ¿ya? Nosotros nunca partimos de acá. Nunca vamos a partir de la cimentación. ¿Por qué? Porque primero, cuando se diseña, empezamos a hacer el diseño, primero por losas, luego vigas, luego columnas, luego la cimentación, las zapatas. Cuando prácticamente realizas en un sistema porticado, vas a encontrar este tipo: losas, vigas y zapatas. Primero vas a empezar con losas. ¿Por qué? Porque las que tú prácticamente vas a considerar, las sobrecargas que vas a considerar, van a estar actuando en los elementos, tanto en las vigas como en las losas. Y esas losas van a transmitir, y esas vigas, las cargas que están en vigas, las cargas actuantes que se encuentran en vigas, van a transmitirlas a lo que son las columnas, van a transmitir a lo que son la cimentación. No es algo que por práctica, por transmisión, ya ustedes lo conocen, ya saben, van a hacer la transmisión, ¿no? Ahora, si tú te encuentras en un tema de albañilería confinada, una cosa es, aclarando, una cosa es el sistema porticado, que es con la norma E030, ¿ya? Que se ve todo lo que es el sistema porticado. Y otra cosa es el sistema de albañilería confinada, con la norma E070. Ahí hay otra cuestión que tengo que realizar. Losas, vigas, ya, columnas, pero en las vigas tengo que considerar muros y en los muros tengo que dar sobrecimientos. Luego columnas y zapatas. Todo esto prácticamente lo conforma mi albañilería confinada. ¿Ya? Todo esto es albañilería confinada. ¿Y qué cargas actúan acá? Como su compañero lo dijo, carga viva y carga muerta actúan, ¿no? A modo de criterio. Pero vamos a ver cómo es que actúan esas cargas. Por ejemplo, tengo prácticamente un esquema que se visualiza en la pantalla. Tengo paños, tengo un paño, 2 paños y 3 paños. En el primer paño tengo, mira, losa maciza. En el segundo paño tengo losa aligerada. En el tercer paño tengo losa maciza y losa aligerada. ¿Cómo se distribuyen esas cargas en losa maciza y en losa aligerada? Te preguntarás, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que una losa maciza contiene acero de refuerzo en ambas direcciones. Y sabemos que una losa aligerada
contiene el acero de refuerzo en una sola dirección. Es por ello que cuando nosotros tenemos el sentido del aligerado en esta dirección, nosotros asumimos que nuestra viga principal va a ser esta y nuestra viga secundaria será esta, ¿no? Porque el sentido del aligerado va a definir el sentido de mis vigas, ¿no? Va a definir si es viga principal o si es viga secundaria, ¿no? Cuando tenemos las losas en dos direcciones, vemos la sobrecarga que está actuando encima de ella. Tenemos prácticamente que las cargas se distribuyen en todas las vigas perimetrales. ¿Por qué? Porque el sentido, el acero, se está distribuyendo en ambos sentidos. Tenemos prácticamente un acero de refuerzo vertical y un acero de refuerzo horizontal. Lo que pasa en una losa aligerada solamente se transmite en una sola dirección. Es por ello que definimos nuestras vigas principales con nuestras vigas secundarias, ¿no? Mientras que las vigas principales van a ser las vigas que reciben el peso de las viguetas, las vigas secundarias no van a tener que recibir ninguna carga de las viguetas, ¿no? La distribución de cargas se da en lo que es prácticamente las vigas transversales, ¿no? En estas vigas transversales. Eso es la losa en una sola dirección. ¿Ok? Si nosotros tenemos nuestros planos o nuestra planta, dime, Killer. Y disculpe una preguntita. En el caso de que hubiera voladizo, ¿cómo se distribuyen las vigas? En el caso de voladizo, eso es prácticamente el voladizo, es un sistema que prácticamente es una viga, es como si fuera una viga, pero es prácticamente, ya no es empotrada. En el caso del voladizo es algo muy, por ejemplo, tengo mi voladizo de este lado, ¿ya? Tengo prácticamente acá que está empotrado, vemos que está empotrado, veo que está empotrado acá. Entonces, este empotramiento le puedo colocar un punto, le puedo dominar punto A, y este voladizo que está prácticamente sin apoyo, es como si estuviera prácticamente teniendo un apoyo móvil acá. Ya, tengo un apoyo móvil ahí, ya prácticamente un apoyo que no tiene prácticamente un empotramiento. Esto me va a generar efecto, el efecto torsión me va a generar acá. Yo tengo que asegurar que este voladizo se encuentre en equilibrio. Nosotros sabemos que tenemos tres leyes. Para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, se dan prácticamente con las tres leyes de Newton. Y una de ellas, ¿qué leyes tenemos? Veamos una chiquita rápida más para ustedes. Por ejemplo, tenemos la primera ley, que es la ley de la inercia. ¿Y qué nos dice la ley de la inercia? Por ejemplo, yo tengo prácticamente acá a su compañero clavo, que está acá parado. ¿Ya? Su compañero clavo está parado ahí. ¿Listo? Y acá tienes prácticamente una caja. Una caja. Esa caja es un elemento rígido, o sea, tiene una ahí. Y su compañero clavo va a querer mover esa caja. O sea, va a querer hacer el movimiento. Para que su compañero clavo mueva esta caja, él tiene que hacer una fuerza. Tiene que hacer una fuerza. Supongamos que su compañero clavo emite una fuerza de 20 newtons.
con esa fuerza que su compañero clavo está emitiendo, de esos 20 newtons, él va a querer mover al cuerpo que está ahí. Va a querer mover al cuerpo que está ahí. Y este cuerpo va a emitir una fuerza, pero en oposición. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres mover un objeto, el objeto va a emitir resistencia. Entonces, la ley de la inercia es, un cuerpo está en equilibrio, o se dice que un cuerpo está en equilibrio, o prácticamente comienza a estar en equilibrio cuando está en reposo. La ley de la inercia nos dice que el cuerpo se desplaza, pero vuelve a estar en su lugar prácticamente, en su lugar de cero. O sea, si yo desplazo ese elemento, o si yo desplazo esa caja, esa se va a desplazar, pero la fuerza que va a resistir va a volver a pararse. Si es un vehículo que su compañero está haciendo el esfuerzo, va a volver, el vehículo se va a parar. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que está emitiendo, la que está oponiéndose, va a hacer que prácticamente se mantenga inmóvil. Esa es la ley de la inercia. Acá la ley de la inercia es la famosa ley que dicen que toda la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿ya? De todas estas fuerzas va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a volver a estar en reposo. Va a volver a estar en su estado natural. ¿Hasta ahí están volando o están? Dime, Killer. ¿Estás volando, Killer, o estás acá? Ah, no, sí creo que, no, sí, lo estoy entendiendo, ingeniero. ¿Hasta ahí, jóvenes, están volando o están acá en este mundo? O sea, ¿Dudas? Inge, lo que le preguntaba era que si tengo un voladizo, por ejemplo, a cualquier lado ahí en el planta que se pueda ver, las viguetas, ¿cómo se distribuyen? ¿Van apoyadas en, por No, ejemplo, las ¿no? viguetas, ajá, pero ahí, hasta ahí quiero llegar, clavo, ahí quiero llegar. Hasta ahí quiero llegar. ¿Ya? Entonces, para poder entender prácticamente, jóvenes, lo que su compañero me está diciendo, ustedes tienen que dominar estos temas. ¿Ya? Esa es la primera ley de la inercia. La segunda ley es la ley prácticamente, la ley del esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué tal si su compañero clavo emite una fuerza y es capaz de mover ese objeto? Pero si no puede, por más fuerza que haga, mover ese objeto, tendría que hacer un esfuerzo. Porque una cosa es fuerza y otra cosa es esfuerzo. Cuando tú puedes mover un objeto sin necesidad de esforzarte demasiado, sin necesidad de hacer un esfuerzo, significa que esa fuerza es capaz de desplazar ese cuerpo. Pero cuando no desplaza y ese cuerpo tiene una resistencia, opone una resistencia muy, muy, muy alta, entonces tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. La tercera ley de Newton es prácticamente la acción de la ley de acción y reacción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo prácticamente acá un cuerpo, por ejemplo, tengo una superficie acá y acá le voy a colocar un cuerpo. Le coloco un cuerpo, ahí está, encima. Si tengo una superficie y le coloco un cuerpo ahí, si prácticamente, vamos a poner un ejemplo, este cuerpo está pesando, tiene un peso que está pesando, vamos a poner un ejemplo de 100 newtons, ya, vamos a poner un ejemplo de 100 newtons. La misma superficie, por la carga que se le está colocando, va a emitir una reacción, y esta reacción va a ser de forma vertical. ¿Por qué? Porque la carga que está colocando viene de este lado. Entonces, este es el principio de acción. La acción es la carga que tú le estás colocando a la superficie. La reacción es la fuerza que está emitiendo a la superficie. Entonces, ahí tenemos el principio de acción y reacción.
Esa es la tercera ley de Newton. Pero, profe, ¿con cuál ley vamos a trabajar? Si tengo ley de inercia, ley de esfuerzo y ley de acción y reacción. La más utilizada para poder realizar el cálculo de nuestras vigas o cualquier cálculo de elemento es la ley de acción y reacción. Porque las vigas prácticamente, hay vigas que están prácticamente apoyadas, prácticamente empotradas. Si yo tengo prácticamente una viga prácticamente empotrada, ¿ya? De este lado, acá tiene un apoyo y acá tiene otro apoyo. Digo prácticamente, y si están empotrados ambos lados, digo prácticamente que esta viga está prácticamente simplemente empotrada, o sea, tiene los ambos apoyos empotrados, no hay ningún apoyo móvil. Y me va a ser más fácil calcular prácticamente sus momentos, sus reacciones, porque hay un empotramiento. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué principio o qué ley o qué ecuación de equilibrio voy a tener que aplicar? Acá voy a tener que aplicar lo que es la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton. Pero si sucede lo que su compañero me está diciendo, ¿qué pasaría si tengo un voladizo? Este voladizo tú tienes que asegurar que esté en equilibrio. Pero ¿qué influyen para que esté en equilibrio? Por ejemplo, la longitud que tiene acá, la longitud que presenta de acá a acá, ¿ya? No tiene que ser muy larga. No tiene que ser muy larga. Eso quiere decir que no permitimos voladizos de 1,20 m, de 1,50 m, de 2 metros. No. Ahí ya prácticamente, como al no tener un apoyo, vas a generar un esfuerzo cortante acá, por la mitad. Y ese esfuerzo cortante va a hacer que falle tu voladizo. ¿Cuál es lo tolerable? Lo tolerable que dice la norma, 0,50, medio metro, 0,80 como máximo, para evitar prácticamente el efecto torsión. El efecto torsión significa que si este elemento está empotrado y acá no tienes ningún apoyo, vas a generar una torsión de este lado, que va a distorsionarse. Y por ende, va a querer fallar. Claro, el acero hace prácticamente que estas fuerzas se mantengan pares. El acero, ¿no? Ese es el cumplimiento del acero. Pero prácticamente, si te excedes de la longitud, vas a tener problemas de efecto torsión, ¿no? De que se va a dar dando vueltas. En un sismo este voladizo va a estar prácticamente por los movimientos torsionando, ¿no? Moviéndose de un lado para otro y ¡flac! Puede fallar. Puede fallar por corte, puede fallar prácticamente también por la misma longitud de la estructura. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esos principios ustedes tienen que tenerlos. Tienen que tener esos principios para que ustedes puedan, jóvenes, hacer su diseño, hacer sus diseños. Ahora vemos acá, mira. Sabemos que la losa en dos direcciones. Sabemos que nosotros tenemos bueno, si ustedes han llevado su curso de concreto armado, tanto en vigas como en losas van a tener un área tributaria. El ancho tributario va a ser prácticamente para vigas y losas. El área tributaria va a ser cuando yo quiero predimensionar mis columnas. Y el ancho tributario va a ser para lo que es prácticamente vigas y losas. ¿Y qué significa este ancho tributario? Bueno, si es prácticamente en columnas, le va a dar prácticamente, ¿ya? Si es en columnas, le va a dar prácticamente, le va a dar la distribución de la carga. Mira, yo puedo llamar esta columna central o la columna C1. ¿Cómo saco el ancho tributario? Ya, si acá tiene, mira, en mi eje vertical, acá tiene 4.60, si en mi eje vertical tiene 4.60,
el ancho tributario va a ser prácticamente la altura o el h sobre 2. Si yo tengo 4.60, si lo divido entre 2, eso me va a dar 2.3 o 2.30. 2.30 vamos a suponer, a modo de ejemplo, que esté por acá. ¿Ya? Por acá, 2.30. Entonces voy a tomar 2.30 para todo. 2.30, la mitad. Ese va a ser prácticamente lo que es prácticamente la mitad de lo que va a ser mi ancho tributario. Acá tiene 4. 4 entre 2 a 2. Por acá. Listo, voy colocando entre mis ejes perpendiculares, ¿no? Entonces acá 5. 5 va a ser entre 2, sería 2.5, ¿no? Por acá. Listo, igual también 6 entre 3 sería 2. Perdón, 6 entre 2 a 3, ya por acá, igual, lo mismo. 5, lo mismo que el eje por acá. Entonces, digo, para la columna C1, esta columna C1 que tengo acá, este C1, que le voy a colocar, ¿por qué le coloco C1 o columna central? ¿Por qué la columna central y por qué la columna C1? Porque es la columna que va a estar prácticamente sometida a las mayores cargas. Entonces digo que esta columna C1, ¿cuál es su ancho tributario de esa columna C1? O el área tributaria. Ya, el área tributaria yo ya prácticamente lo hallé, ¿no? ¿Y cómo lo hallaste? Pues prácticamente la columna C1 va a tener toda esta área tributaria. Mira, toda esta área tributaria. Eso quiere decir que la columna C1 va a estar cargando con estas distribuciones que tienen de acá, que va a tener prácticamente la losa, ¿no? Oye, la columna C2, bueno, la columna C2, esto también va a ser C1, columna central, lo mismo acá. Listo. Ya tengo prácticamente mi C1, mira. Columna C1, C1. Todo prácticamente es la carga, ¿no? ¿Y qué tomo? Bueno, saco el área tributaria. ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo saco el área tributaria? Si tengo la sección prácticamente, esa sección de 25 por 25, lo voy a prácticamente hacer con la mitad, 2 y mitad alto y prácticamente hallo el área tributaria. Esto conjuntamente lo multiplicamos por el metrado de cargas y me va a dar mi área de columna para yo luego poder aplicar el cálculo para realizar mi cuantía mínima, ¿no? Mi cuantía mínima de acero requerido sería, ¿ya? De acero requerido. Entonces yo puedo colocar acá columna C2, claro, la columna C2 acá, C2, lo puedo colocar ahí, C2, y acá le puedo colocar C3, sin ningún problema, la columna C3, y acá puedo colocarle la columna C4. Y le voy dando prácticamente así las cargas le voy dando. Por ejemplo, vamos a la columna C2. ¿Cuál es la carga distribuida que va a tener? Bueno, mira, va a tener esta carga, ¿no? Voy a cambiar acá de colorcito, ya, mostacita, para todos los que les gusta la mostaza. Lo voy a colocar ahí. Por ejemplo, mira, ahí toda esta área, ahí, toda. Ahí estaría. Igual también acá, va a ser columna C2. Ahí, C2. Eso también sería el área tributaria de la columna C2. Acá también sería el área tributaria de la columna C2. Así. Listo. Ya. El área tributaria de la columna C3. Lo mismo, pues. C3 acá, mira. C3 acá. Y ahí voy colocando, mira, ahí voy armando prácticamente el diafragma de lo que es prácticamente mi lisa, distribuyendo mis columnas. ¿Y qué garantía o qué prácticamente cómo, de qué me sirve eso? ¿Para qué? Para dimensionar tus columnas, pues, para calcular la cuantía del acero en la columna, para calcular cuánto es la sección mínima en tu columna. Claro, pero si a mí me han enseñado que la sección mínima en la columna es 25 por 25, ¿no? 25 metros por 25 metros o 0.25 centímetros por 0.25 centímetros. Sí, ya lo sé. Eso te han enseñado.
Pero más allá de colocarle el mínimo, calcúlalo, pues, calcúlalo. ¿Por qué le vas a colocar 25? ¿Por qué le vas a colocar a 0 de media? No va a ser que en tu sustentación va a decir, no, le pongo a 0 de media porque el maestro le pone y yo también le pongo, porque todos lo ponen, yo también le pongo. Ah, ya, todos lo ponen y tú lo pones. O sea, tú formas parte del montón. Tú formas parte del montón. Entonces ahí, acá también lo que es prácticamente la columna C4. En las columnas C4 son esquineras. Estas son medianeras, estas son laterales y estas son esquineras. Acá, columna esquinera. Ahí, esta también es esquinera. Y así van haciendo, jóvenes. Así van haciendo prácticamente su predimensionamiento de columnas y van colocando prácticamente su ancho tributario, van colocando, ¿no? Lógicamente que tienen que tener prácticamente un Excel, ¿no? Un Excel desarrollado, ¿no? Tienen que tener un Excel, pueden hacer su Excel, pueden hacer su metrado de carga, ¿no? Y lógicamente que tienen que hacer un metrado de cargas acá. Es muy importante manejar el metrado de cargas, ¿eh? Para poder realizar la carga última. Recuerda que la norma E060 te especifica el 50% para la carga viva, menos el 80% de la carga muerta. Ya son factores que para que tú puedas hallar el 1.4 y el 1.7 son combos que tienes que aplicar. Tienes que aplicar el 1.7, perdón, el 1.4. Esto va a ser para el CD, la carga muerta, ¿ya? Más el 1.5, perdón, 1.4, ¿ya? Para lo que es el CB. No es currículum, no es carga viva, ¿ya? Esas combinaciones tienes que hacer. ¿Y qué hallo con esto? Hallo mi CB, perdón, mi CU, mi carga última. Y con esta carga última es la que voy a trabajar. Con esa carga última es la que voy a trabajar. Jóvenes, ¿están ahí o se van o ya se perdieron? ¿Están en este mundo? Ingeniero, Dime, tengo una Cifuentes. consulta. Una nomás. Sí, una nada más. Ingeniero, una vez identificado la área tributaria, por ejemplo, la C1, ¿no? Que es el área más, la C1 y el costado que está, ¿no? Tienen la misma área que va a resistir cada columna. Una vez identificado con ese C1, ya se puede trabajar, ¿verdad? Las demás columnas con ese resultado, o tienes que sacar de cada una. Tienes que sacar de cada una, Cifuentes. Tienes que sacar de tu C1, ¿ya? Del C2, del C3, del C4. De cada uno vamos a tener que sacar las secciones. Ya, Porque las cargas... pero en ¿cómo se llama? En la C4, es una columna que va a soportar menos peso que la C1. Y si te sale, Claro. por ejemplo, una columna de 15 por 15, no se va a trabajar. Mínimo es 25, según la norma, ¿no? Que es 25 por 25 de la columna. Claro, claro, sí. El mínimo para que tú vas a trabajar es 25 por 25. Eso normal, lo vas a hacer. Pero tienes que calcular, pues. Ya sé que 25 por 25, pero tengo que calcularlo. O sea, demuestra por qué le estás colocando 25 por 25. Ya, mira, ¿sabes qué? Según mis cálculos, me sale 15 por 20 y no cumple. Entonces, opto por la sección mínima, 25 por 25. Y acá están los cálculos. Ahí están los cálculos. Y prácticamente con el predimensionamiento tú puedes adjuntarlo a tu memoria de cálculo, ¿eh? O sea, no le vas a colocar 25 por 25 porque ya lo quiero colocar. No, 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 no. La columna C1, como su compañero lo dice, tiene prácticamente la mayor zona crítica. Las secciones no exclusivamente pueden ser de 25 por 25. ¿Qué tal si la sección de área de concreto te está brindando más?
te está brindando que tienes prácticamente de 30 por 30, de 35 por 35, de 35 por 40. Eso es de acuerdo al metrado de cargas que están actuando en esa losa, en esa área tributaria. Perdón. Ustedes saben que las cargas vivas, las cargas muertas, porque ahí ya tú ya conoces las cargas, las sobrecargas de la losa, porque hasta ahí ya tú ya predimensionaste tu losa. Porque recuerda que una vez que primero tienes que predimensionar tu losa para que vaya prácticamente las cargas así, en secuencia, que se distribuyan. Porque las vigas, perdón, las columnas no van a distribuir las cargas a la losa. No es prácticamente al revés. Claro, en el proceso constructivo es muy diferente, pero cuando diseñas es totalmente lo contrario. ¿Preguntas? Los veo muy callados, jóvenes. ¿Qué está pasando? Profe, eso le digo, lo que pasa que el anteño pasado nos enseñaron que las columnas, al momento de diseñar, se tiene que trabajar, todas las columnas tienen que ser uniformes. Por ejemplo, si calculando si una columna lo calculas, bueno, la columna más crítica, ¿no? Lo calculas, digamos, 30 por 30, todas las columnas tienes que hacer, tienes que trabajar con así 30 por 30. Y es por eso que lo consulto, ¿no? Entonces, la columna crítica puede trabajar 30 por 30 y después, si me sale menos de 30 por 30, por ejemplo, en la C4, puedo trabajar con la mínima, que es 25 por 25. Te hago un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo de lo que está mencionando su compañero. Un ejemplo. Acá tengo una columna en el primer piso. Vamos a poner 25 por 30 en el primer piso. 25 por 30. Estamos hablando del primer piso, de one floor, primer piso. En el segundo piso, la vamos a poner acá. Este es prácticamente ya su... Vamos a colocar la losita, ya la losa. Igual también acá tiene su... Vamos a ponerlo ahí, la losita. Igual acá también. Es como si estuviéramos en pizarra, jóvenes. Presencial sería otra cosa. Vamos a ponerlo ahí para que sea debajo. Acá lo vamos a achicar. Y este de acá lo vamos a agrandar un poquito. Y ya no sea grande. Ya. La pregunta, jóvenes, si acá tengo una columna de 25 por 30 o 30 por 30, bueno, su compañero dice que tiene que ser simétrica. Acá en el segundo piso también tienen que ser simétricos, ¿no? 30 por 30. ¿Qué pasaría si acá yo reduzco la sección? ¿Puedo reducir la sección o no? ¿Cuál sección? La siguiente columna. La derecha, Ángel. ¿Puedo Sí se reducir, por puede, ejemplo, acá? sí se puede reducir, ingeniero, pero teniendo en cuenta si es que va a haber construcciones más arriba, ¿no? Si es el último piso, se puede reducir. ¿Puedo cambiar la sección o no? ¿Cómo puedo cambiar de sección del primero al segundo? ¿Puedo cambiar de sección? O sea, y acá en el segundo piso que ya no quiero que sea 30 por 30, quiero que sea 25 por 25. ¿Se puede cambiar de sección o no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes?
Disminuir, sí. Si es de columna, bueno, en mi caso yo diría que no, ¿no? Porque el tema de lo que es el acero que ingresa pasa, ¿no? Pero bueno, eso como dicen mis demás compañeros, también en el último piso sí tal vez podría hacerse, ¿no? Si no va a ser una losa aligerada, por ejemplo, como en el primero o en el segundo piso, ¿no? Pero si es en el segundo piso, el acero iría normal, ¿no? Como si fuera en el primer piso. Bueno, ese es mi criterio, ¿no? La norma te permite que hacer el cambio de sección, pero te dice prácticamente el mínimo. Tú puedes hacer prácticamente acá el cambio de sección de esta forma. Igual también acá. Pero esto que está acá, te dice la norma. Se forma prácticamente este que ves acá. Se va a formar prácticamente un triángulo. Eso lo ve la norma. Sí se puede cambiar de sección si yo quiero cambiar de un piso a otro. Claro, pero ese es en el tema ya de reducir el acero, ¿no? Cuando ya quieres hacer un cambio. Pero normalmente en diseños he visto que trabajan con la misma sección casi hasta el último piso. Pero sí, como usted dice, ¿no? Sí se puede, ahí se hace un sistema de amarre en esa parte y se cambia la sección, ¿no? Al segundo piso. ¿Qué pasaría si yo tengo prácticamente acá una losita? Ya, normal. Acá tengo prácticamente voy a poner acá. Acá tengo una columnita. Acá le coloco mi columna, perdón. Acá coloco una columnita. Y acá también tengo mi otra columna. ¿Ya? He visto que acá le colocan columna. La pregunta es, ¿a dónde van a distribuir esas fuerzas? Nunca hagan eso, jóvenes. Nunca colocan acá una columna que está prácticamente en voladizo o en otro lado sabiendo que prácticamente acá no hay prácticamente distribución. A eso, como te he dicho, Cifuentes, tiene que ser simétrico, sí. Las columnas tienen que ser simétricas hasta donde vas, pero tú puedes cambiar secciones. Sí, puedes cambiar secciones. Otra, cuando tú tienes una simetría, cuando realizas una simetría en tu edificación, vas a evitar las irregularidades en altura y en planta. ¿Por qué las irregularidades en altura y en planta? Porque vas prácticamente a evitar que tus elementos, cuando viene el sismo, y por las irregularidades que está presentando, fallen. Cuando tienes prácticamente una irregularidad en altura, lo más principal a fallar va a ser prácticamente falla por corte. ¿Y cuáles son esas irregularidades en altura? Mira. La estructura, ¿ya? La estructura no debería colapsar ni causar daños en sismos severos. Estamos hablando en severos. Las estructuras deberían soportar los sismos moderados, pudiendo tener daños reparables. ¿Ya? Nosotros, el módulo de elasticidad del concreto, cuando se diseña o cuando se hace prácticamente, las estructuras se diseñan no para que sean todas poderosas, o sea, no es para que sean prácticamente
estructuras antisísmicas. Ya, lo antisísmico, sácate de la cabeza, quítate el chip del antisísmico, porque no hay ninguna estructura todopoderosa que ningún sismo le haga daño. Pero sí, la estructura debería de soportar sismos moderados, o sea que debe prácticamente de sufrir daños leves, pero no debe colapsar. No debe colapsar, porque no se diseña para colapsar. Por ejemplo, acá tenemos lo que estamos leyendo, ¿no? La regularidad estructural, si tienes buenas prácticas constructivas o buen proceso constructivo, va a amortiguar el sismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Bueno, la zonificación, la microorganización sísmica de estudio de sitio, las condiciones geotécnicas, esto es muy importante. Esto es para sacar el SUC, ¿no? Ustedes ya deben de saber la norma de 030. Ustedes ya deben de saber que hay 3 normas técnicas, la 63, la de 77. Acá ha sido modificando con lo que pasó prácticamente el terremoto en Huaraz, ¿no? La aceleración esperada es cada 500 años, una aceleración muy fuerte, ¿no? Acá prácticamente en el 97 estipula 3 normas, pero ya con la del 2018, con la que tenemos actual, ya estipula 4 zonas sísmicas, ¿no? Ya cada zona le da un factor de amplificación sísmica, ¿no? Un Z. ¿Y para qué me va a servir esta Z? Para calcular tu cortante basal. La cortante basal se calcula en la base de la estructura, ¿no? Y la cortante basal te va a servir, pues te va a indicar si es que quieres rigidizar la estructura o no va a sufrir ningún desplazamiento, ¿no? Eso es el principal, la cortante basal, ¿no? ¿Cómo se expresa la cortante basal? Bueno, la cortante basal significa prácticamente que toda mi estructura, vamos a borrar acá, significa prácticamente que yo tengo una estructura. ¿Qué tal si yo tengo una estructura de este lado? Tengo una estructura de este lado. Tengo una estructura de este lado. Ya, de los pisos prácticamente que sean necesarios, ¿no? Igual acá. La cortante basal se especifica prácticamente, jóvenes, en calcular ya las fuerzas laterales que están, porque acá van a amplificar o viene el sismo con fuerzas laterales, ya viene de este lado con fuerzas laterales que van a afectar a las partes laterales de tu edificación. Ya. Entonces, la cortante basal es prácticamente la parte que se encuentra acá, en la parte de la base. Por eso le llamamos cortante basal. Y la cortante basal me va a indicar, según los cálculos, según el SUC, el Z, según el SUC R, ¿no? El SUC entre R, ¿no? Entre R. Sí saben qué es el SUC entre R, ¿no? Este SUC entre R, ya, va a ser prácticamente por P, entonces el peso propio de la edificación. Entonces esta cortante basal que prácticamente se radica acá, en la base, acá igual también en la base, me va a indicar cuánto es mi aceleración. Si por las fuerzas que vienen así, en las fuerzas sísmicas que vienen a las partes laterales, me va a indicar si es que mi estructura va prácticamente a sufrir desplazamientos leves o desplazamientos más fuertes. De acá nacen los famosos TP y TL, que son los periodos de vibración. ¿Dónde le encuentro esto? En la norma de 030. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ya están... A ver, ¿están acá en este mundo, jóvenes? Roy, Tantarico, Cifuentes, Killer, Valderrama. Sí, profesor. Cifuentes dice que sí, Tantarico dice que sí. Sí, profesor. Sí, profesor.
Entonces, jóvenes, si ustedes quieren hacer prácticamente todo esto, ojo que esto forma parte de lo que es prácticamente los parámetros sismo resistentes. Y esto lo tienen que plasmar en su plano de estructuras. El que no calcula y no hace estos parámetros sismo resistentes en sus planos, bueno, yo digo que es un copy-paste, ¿no? Un copy-pega nada más. Porque es prácticamente eso se tiene que calcular, tienes que hacer tu método de cargas de todos tus elementos para tener el P. El P es el peso total de la edificación. Estos son parámetros que te viene a la norma, el SUC. Acá tienes la zona de amplificación, la categoría de edificación, el S es el tipo de suelo, el Q es la amplificación sísmica, el C, ¿ya? Y el R es el coeficiente de reducción. Y así es, jóvenes, es como ustedes tienen que realizar su cálculo, su diseño, ¿no? Bueno, quería mostrar las irregularidades. Por ejemplo, acá está prácticamente todo lo que interviene. Mira, acá está el factor de la clasificación del suelo. Mira, acá están los parámetros de sitio. Mira, los parámetros de sitio. Tenemos el TP y el TL, ¿no? Acá tenemos el factor S, depende del suelo, el tipo de suelo de la zona. El TP y TL depende del estudio de suelos que tú le brindes. Tenemos un suelo, se clasifica suelo con roca dura, suelo semirrígido, un suelo rígido y un suelo blando. ¿Ya? Eso está en la norma. Y por cada zona te establece un factor. Y este factor de suelo está sujeto a lo que es prácticamente los periodos, el TP y el TL. Quería mostrar las irregularidades. Mira, la amplificación sísmica es muy importante también. La zona de la amplificación sísmica depende pues prácticamente del suelo, ¿no? En roca, mira, si tienes prácticamente un suelo en roca, ya mira cómo afecta prácticamente la aceleración del suelo, la amplificación. Quiero mostrarles, jóvenes, las irregularidades acá. Acá están, ¿ven? Sistema de estructura de regularidad, las edificaciones. Vamos a ver prácticamente a qué nosotros le llamamos una irregularidad y qué le llamamos una irregularidad, ¿no? En planta y en altura. Bueno, acá están clasificaciones de las estructuras. Se clasifican en A1, ¿no? Sistemas estructurales, concreto armado. Sistemas de ductilidad limitada. Este es el coeficiente de reducción, el RO. Los sistemas estructurales empleados. Por ejemplo, para cada sistema estructural, por ejemplo, los muros, la albañilería confinada, el coeficiente de reducción, el R, es 3. Acá vamos, mira, en este quiero llegar. La irregularidad estructural. Hay muchas irregularidades estructurales. La irregularidad de piso blando. Este piso blando quiere decir, no sé si por acá habrá fotos. Sí, acá veo. Este es el piso blando. ¿Sí? Y esto prácticamente significa que el piso blando significa que acá tenemos prácticamente, mira, estructuras que no presentan prácticamente ningún confinamiento. Y en la parte superior de arriba ya está prácticamente actuando la mayor carga. Entonces, estas columnas o estos pisos son pisos blandos. Y cuando viene el sismo va a presentar esto. Este es el uno. Hay varias, ¿ah? Por ejemplo, tenemos acá masa, irregularidad de masa o peso, y la irregularidad de la geometría vertical, de la geometría de la parte del diseño. Discontinuidad de los sistemas resistentes. Acá también hay un montón. Piso débil. De piso débil. Lo vamos a ir viendo prácticamente con los dibujos para que ustedes vean. La irregularidad en masa. La irregularidad en masa es cuando prácticamente los demás pisos presentan más masa que los pisos anteriores.
esa irregularidad de geometría, mira, prácticamente este B1 es menor que este este B es mayor que este B1, mira. Es una geometría irregular. Nunca hagan prácticamente esto en L, porque esto va a generar efectos, que les digo, este efecto torsión que va a moverse, ¿no? Es una irregularidad. Otra también en C, tampoco. Hay irregularidades en planta. Son esquinas entrantes. Mira lo que pasó, pues esas irregularidades que presentan, ¿no? Tampoco esas irregularidades, ¿no? En H. Igual también acá. Eso tienen que tener criterio al momento de diseñar. Acá tampoco no hagan estas discontinuas irregularidades. Acá cortas el diafragma de la losa. Cortas el diafragma de la losa. Igual acá también, un hueco en medio. Esta es la regularidad torsional. Esta es la deriva máxima entre la altura, ¿no? Te va a dar si es permisible, si va a ser impermisible. Y así, jóvenes. ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Si estuvieran jóvenes instalado su ETAPS, hubiéramos entrado al ETAPS. Y en el ETAPS hubiéramos configurado todo esto para poder hacer el modelamiento, podemos hacer el análisis, todo. La compu explota, dice su compañero Valderrama. No sé si la computadora explotará, no lo sé. Dime, Tantarico. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. El sistema de pandeo, por ejemplo, que se produce ¿afecta tanto a elementos verticales como horizontales o solamente a lo que es el tema de elementos verticales? No te escuché bien, estabas entrecortado. Repíteme, Tantarico, por favor. ¿Me logra escuchar, ingeniero? Sí, ahora sí. Antes estabas entrecortado por partes. La señal, disculpe, estoy en provincia. Le quería preguntar que si el sistema de pandeo, bueno, más conocido como la inestabilidad, ¿no? Elástica, ¿afecta solo a elementos estructurales, lo que son verticales, o también horizontales? Ya. Vamos a responder la pregunta a su compañero, ¿ya? Muy buena pregunta, Tantarico. Vamos a... Voy a compartir pantalla un momento, ¿ya? Mira, para poder definir un poco más, Tantarico, sobre si afecta o no afecta, hay que poder, ustedes ya tienen conocimiento, o me imagino que sí, ustedes han tenido conocimiento de qué tipo de estructuras tenemos. Tenemos estructuras que se clasifican en isostáticas. También tenemos isoperestáticas, hiperestáticas. ¿Y qué se diferencia qué es una estructura isoestática? Una estructura isoestática es aquella
que no presenta rigidez en la unión de sus elementos. Al no presentar esa rigidez en la unión de sus elementos, no conservan los ángulos que se deforman en caso de deformación, en caso de pandeo, como se dice su compañero. El fallo de uno de sus elementos no puede ser absorbido, las fuerzas no pueden ser absorbidas por el resto de la estructura, o sea, no pueden distribuirse las cargas, por lo que se derrumbaría o colapsaría totalmente o parcialmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos prácticamente una estructura ahí, tenemos las cargas que están actuando en esta viga. Mira, las cargas que están actuando en esta viga que tenemos acá o que visualizamos, están haciendo que este elemento se pandee, porque es una carga puntual que se le está colocando. Si nosotros verificamos acá, no va a presentar ninguna rigidez en sus demás elementos, en esta columna. ¿Por qué? Porque no tiene una unión de sus elementos, o sea, no tiene la unión de viga-columna. Sabemos que acá se forma un ángulo que vamos a llamar alfa. Y este ángulo va prácticamente a describir el pandeo que está formando esta viga. ¿Eso llegaría a ser el ángulo de flexión o cómo se podría llamar también ese? Claro, para un ángulo de deflexión, un ángulo de deformación. Se expresa como eso, ¿no? Como un ángulo una deflexión, una deformación ahí. Esto no tiene que ser prácticamente mayor o menor igual, también puede ser lo que es prácticamente el mínimo, 0.05 milímetros. Entonces, esa es una estructura que le decimos isoestática, ¿no? No presenta la unión prácticamente de sus elementos, no presenta rigidez en la unión de sus elementos. Vamos a definir la otra estructura, que es una estructura hiperestática. La estructura hiperestática es la que sí presenta una rigidez en sus elementos, una rigidez notable, y también conforman los ángulos que en caso se deformen, conformarían también los ángulos en sus demás elementos. Si de repente el elemento falla, esto puede ser transmitido por el resto de la estructura. Por ejemplo, tenemos acá, mira, esta estructura, se está aplicando la misma carga, pero en este caso, si nosotros aplicamos acá el ángulo de deformación, también va a ser aplicado acá. Eso quiere decir que la estructura es hiperestática. El ángulo de deformación que se forma acá, también se va a formar acá. ¿Por qué? Porque las cargas se están distribuyendo. Y si de repente la estructura está presentando una deformación, va a ser afectado tanto el elemento vertical como el horizontal. El alfa va a afectar acá y acá va a afectar el alfa también, ¿no? Entonces, ahí tenemos la estructura hiperestática con la estructura isoestática. Y la estructura isoestática nos conviene, ¿por qué? Porque nosotros podemos calcular tanto viga como columna, ¿no? Para poder hacer los diseños. ¿Preguntas? ¿La sabían esa? Sí, creo que sí, me imagino que sí, ustedes han llevado su curso, ¿no? De estructuras hiperestáticas, isostáticas, contra super mega estáticas. Sí, que lo vimos en estática. Se cumplía Jóvenes, una fórmula. ¿quiénes faltan de llevar su curso de estática en verano? ¿Alguien falta?
¿Alguien de ustedes no ha llevado? Presente, profesor. Cifuentes. No has llevado. Yo no, ¿Quién más no ha llevado aparte de Cifuentes? Clavo. A ver, A ver, aparte de Cifuentes, ¿quién todavía no ha llevado? Presente, presente, dije, pero ¿qué estática básica? ¿No ha llevado curso de verano del Fan College? Ah, sí he llevado, pero no he llevado todos, dije, ¿Qué cursos te faltan? creo que estática 2, eso, mape, a cero también creo. Diseño en acero. Sí, ese curso también creo. Perfecto. ingeniero, una Santarico, ¿has consulta. llevado? Sí, dime. Ese curso, una vez egresado, también se puede llevar. En verano lo vamos a llevar. Ya, Sería ingeniero, mejor que te gracias. coloques, que te acoples ahí con los jóvenes de cuarto y quinto. Por ejemplo, con los jóvenes de quinto también vamos a llevar el Fan College. Dime, Tantarico. Profesor, yo también llevé lo que es la primera parte. Bueno, de ahí tuve un inconveniente, pero sí en la primera. Mira, nosotros con los jóvenes estamos viendo esto, ¿no? Estática, ¿no? Estamos viendo esto, ¿no? ingeniero, Estática. creo que mi compañero Ríos también y Polanco. Sí, pero ahí jóvenes, ahí sí tienen que estudiar, pues, en verano, ¿no? Ahí sí tienen que ser responsables. Yo me los jalo, si en verano no me cumple así, porque ahí sí tienen que poner de su parte. Los de quinto ya saben, los de quinto año ya saben cómo soy. En quinto tengo un aprobado nomás, uno. Un aprobado nomás tengo. El resto está ya para repechaje, güey. Dime, Valderrama. Gamarra o Berna es el aprobado. No, Gamarra está en tercero todavía. Gamarra Berna, está en entonces. tengo un alumno de tercer año, creo que es Gamarra. Berna está de Romeo por ahí con su novia. Entonces, jóvenes, esto les va a servir bastante para que si ustedes quieren ingresar al mundo de la ingeniería. Esto es lo básico, ¿ah? Lo básico. Ustedes han visto conmigo, por ejemplo, ustedes han visto la que es hidráulica. Si ustedes quieren entrar a ingeniería civil, van a ver hidráulica también. Y la hidráulica, bueno, iba a ver la ecuación de Bernoulli, es prácticamente para hallar otro del flujo, el flujo ya en tuberías. Ya eso es otra cosa. Pero con lo que han visto conmigo, la fórmula de Hassen-Williams, esa es hidráulica. Esa es hidráulica. Eso viene en lo que es prácticamente instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias 1, instalaciones redes de saneamiento 2, lo van a ver prácticamente ahí el que quiera convalidar. Y todo lo que son instalaciones sanitarias 1 es prácticamente todo lo que les he enseñado. Mecánica también, en la mecánica también. En las instalaciones eléctricas es lo básico, porque, bueno, si es zonas comerciales, residenciales, pues de vivienda, si ustedes quieren meterse ya a la alta tensión y la baja tensión, a poder diseñar subestaciones, pucha, y ahí tienes que ser bien trucho en lo que son las leyes ya de un Tesla tiene que ser, un Tesla completo. Así es, jóvenes.
Preguntas, any questions? ¿Cómo van con el inglés, jóvenes? No cuestión. Valderrama, dime.